tardes con todos. Por favor, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes con todos. Sí, bueno, el plan para hoy, vamos a terminar lo que era el base común que habíamos iniciado el martes y vamos a ver también lo que sería el diseño en colector común. Igual, como les he dicho, bueno, vamos a ir haciéndolos todos. Voy a ir interactuando con algún compañero al azar. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, igual la vamos revisando en ese momento, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Antes de empezar esto. De pronto alguien quisiera ayudarme con con los primeros cálculos. A ver si hay algún voluntario. 1101. 2002. Alguien poner esto habilitado en sala de espera. Listo. Vamos por favor con... ¿Dónde estás? Yo soy Ortega. Sí, profe. Listo. ¿Sí tienes los datos que teníamos hasta el martes? Sí, ya le Ya, descargué. No, sí los tengo aquí a la mano. Solo quería Así es. para estar todos seguros. Teníamos corriente, habíamos hecho esto. Habíamos seleccionado, déjame ver, habíamos seleccionado la RL menor. Habíamos ya calculado el VRC, habíamos calculado la corriente de colector, habíamos calculado el RE. Déjame ver, creo que está la... Hasta esta llegamos. Sí, por aquí nos quedamos. Habíamos calculado la corriente de base. Habíamos dicho la corriente de base tenemos aquí. Corriente de base. Habíamos llegado a calcular la I2 y la I1 con estos criterios que habíamos dicho que pueden ser 10 veces mayor, 20 veces mayor, pero tratemos de manejar 15 y 16 para mantener un estándar en la clase. Habíamos calculado, bueno, hasta aquí nos habíamos quedado. Teníamos el voltaje RC, el voltaje del emisor. Ya. Verás, con estos datos, entonces terminemos esto y hagamos la siguiente diapositiva contigo. Ya. Calculemos el RB1. No, el RB2 tenemos. El voltaje de base teníamos, que era 2,7. El R2 sale 900 ohmios, sale 2.7 dividido para 3 miliamperios. 900. Sí, 900 me sale. RB1, 900 kiloohmios. No, ohmios. Así la de arriba sale. Ok, entonces tenemos aquí 900 ohmios. Listo. Verás, vamos a utilizar este criterio. Lo que teníamos antes era, tenemos hasta aquí, ¿no es cierto? Este aquí es el voltaje emisor que habíamos definido. Teníamos acá el voltaje RC y vamos a calcular el voltaje colector emisor. En este caso, hay que considerar esta condición. El voltaje colector emisor va a ser mayor al voltaje de salida pico más el voltaje colector emisor de saturación, que íbamos a decir que esto tenía un valor de 2 voltios. En este caso ya no va, aquí hay una pequeña diferencia con respecto al emisor común. En el emisor común le aumentábamos, no sé si te acuerdas, le aumentábamos el más voltaje de entrada. Esto no va en este de aquí. Porque la explicación está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos
¿Por qué no va el voltaje del emisor? Vamos a graficarle acá. Este circuito, el voltaje, la configuración base común. La configuración base común no invierte la señal. Entonces yo lo que tengo en el voltaje emisor, voy a tener esto. Mi voltaje de entrada en el colector. Voy a tener mi voltaje de salida. En este caso yo ya no tendría que aumentarle el más Bin como era en el emisor, porque nunca se van, o sea, la señal de entrada y la señal de salida no van a tener ese choque. Solo lo único que yo le aumento aquí es este valorcito de acá, que es el voltaje colector emisor de saturación. ¿Sí? Eso es lo único que cambia aquí, a diferencia del otro criterio del emisor, tener en cuenta eso, ya que en este caso la señal de salida tiene la misma fase que la señal de entrada. Entonces, ayúdame calculando el BCE. Ese ser es mayor o igual a 4 voltios. Voltaje C mayor o igual, teníamos el voltaje de salida 2 y ya, 4 voltios. Vamos a ponerle BCE igual a 5. 5 para tenerle una igualdad. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando como una desigualdad mayor o igual a 4 voltios. Entonces vamos a decir que nuestro voltaje colector emisor va a ser 5 voltios. Tenemos esto que es 5 voltios. Tenemos el VRC, habíamos definido 4 voltios. Y tenemos el voltaje emisor, que lo habíamos definido 2 voltios. Entonces el VCC a ver, mil disculpas. Estábamos así, perdón. ¿Sí me escuchas? Sí, profe, ya, y ahora sí, sí le escucho. Ya, disculparás. Vamos ahí. Listo, te decía que teníamos aquí, habíamos definido 4 voltios. Acabamos de calcular este de aquí, 5 voltios. Y el voltaje de emisor habíamos definido 2 voltios. Ayúdame calculando el BCC. Y el F es el factor de seguridad que hay que Lo multiplicar puedes por punto. escoger. ¿Cuál escogerías? Eso tú lo puedes escoger, 10%, 20%. ¿Cuál? El que tú escojas. Pero dinos a todos. Ahí ya. ¿Cuánto vas a escoger? El de 10%. Ya, entonces sería por 1.1. Entonces, veces se sale 12.1 voltios. 12.1. Vamos a cerrarle en 2. Sí. Vamos a tener nuestro BCC de 12. Igual si sumamos aquí, esto tenemos 11, ¿no es cierto? Entonces, 12 es mucho mayor que estas condiciones. Listo. Verás, entonces tienes aquí tenemos aquí 12 voltios. Teníamos aquí 2,7 en este punto, en el voltaje de base. Calculemos el voltaje RB1. Y si sale 9.3. ¿Ya? Y de una vez aplicando ley de Ohm, si tienes voltaje y tienes la corriente 1, calcúlale por favor el RB1. RB1 sale 2.90 K.
9K. Ya, vamos a manejar 2.9K. Listo. Aquí vamos a utilizar la ganancia. Entonces, tú ya tienes la ganancia de voltaje que te da el enunciado. Tienes el RC, el RL. Aquí lo que nos sirve, tienes el RE dinámicas para sacar la RE1. Está de acá. Entonces, ayúdame calculando igual la R de emisor 1. Ya, a ver, espérenme un momento. En paralelo con 2K. Dividido la ganancia 8 menos Ya. 1. Sí, R1 me salió 21.42 ohmios. Ohmios. Vamos a escogerle, porque aquí tendríamos 20 ohmios y 22. Vamos a escoger 22 ohmios. Y aquí, bueno, si es que escogemos 22 ohmios, estaríamos... No, perdón, vamos a escoger 20. Ya les voy a indicar por qué. Y esa fue una pregunta que un compañero me hizo por Teams y vamos a igual a conversarla aquí todos. ¿Por qué escogemos 20? Podemos escoger 20 o 22, pero si yo escojo aquí una resistencia menor, o sea, esto va a ser un valor un poco menor. Entonces, como esto es inversamente proporcional a la ganancia va a subir. No sé si le tienes claro aquí. Si este valor R baja, mi ganancia va a subir. ¿Le tienes claro esa Entonces, parte? el objetivo es siempre tener una ganancia alta. Y la ganancia que tenemos, que nos está definiendo el enunciado es 8. Ya podríamos hacerle después la ganancia a ver qué valor nos sale. Capaz que nos sale un 8,2, algo así. Pero va a ser un poco mayor. Es más, mejor para no hacerlo luego, hagámosle ahorita. Tú consideras los 20 y ayúdame calculando qué ganancia tendríamos. Entonces sería aquí 200 en paralelo con 2K dividido para 21,3. Y veamos qué ganancia es. Nos va a salir un poco mayor a 8. No, un poco menos. 8.5. 0.5 sale. A 8.5. Ya, eso salió escogiendo la de 20, ¿no es cierto? Sí, Solo manera de, o sea, solo manera de que quede claro este tema de la proporcionalidad. Vamos a escoger 22, ahora divídele para 23,3, que sería 22 más el 1.3. Y vamos a ver qué ganancia nos da con esto. Nos debe salir, en teoría, entre 8, un poco menos. 7.80. ¿Ya? Si se dan cuenta que no varía mucho del 8 que es el enunciado. O sea, en realidad no varía mucho, pero el criterio hay que tenerle en cuenta esto. Si yo disminuyo mi RE, mi ganancia va a subir y a veces es conveniente tener un poco, la señal un poco mayor que la esperada. Entonces, sí está claro por qué escogimos la menor. Sí, ahí sí, sí está más claro. Sí, o sea, pero si se dan cuenta 7, 8, 8, 8, 5, 8, 5, o sea, por ahí está, pero sí hay que tener claro por qué es ese tema. ¿Alguien alguna pregunta aquí? Un compañero me hizo esa pregunta por Teams y espero que igual le haya quedado claro lo que le escribí, pero si tiene alguna duda igual que me mencione.
Listo. Entonces tenemos RE1 20. Habíamos calculado la RE total, déjame ver aquí mis apuntes, era 100. Aquí simplemente le restamos el RE1 que habíamos seleccionado 20 y nos da la RE2 igual a 80 ohmios. Esta de acá. Claro, ahí ya tenemos RB1, RB2, RC, RE1, RE2, tenemos el BCC. Prácticamente nos faltan los capacitores. ¿Sí está claro, Josué? Sí, profe, sí, sí está claro. Ya, contigo mismo mejor. Terminemos los capacitores. Igual vamos a ir viendo cualquier duda que tengan, me van avisando. Y aquí, si ya tenemos eso, lo único que nos falta, capacitores. A ver. Contigo mismo, Josué. Aquí, si hacemos una comparación con el emisor, lo que habíamos hablado, el capacitor de colector, ¿qué es lo que tiene? Tiene una RL. Para esta RL, este capacitor debe ser un corto. ¿Qué quiere decir un corto? Habíamos dicho una impedancia sumamente baja. Un corto es, en teoría, una resistencia igual a cero. O sea, sí, en teoría, 0 ohmios es un cortocircuito. Un circuito abierto es una resistencia que tiende al infinito. A veces digamos que afuera, así hablar de infinito, o sea, matemáticamente esa es la expresión, pero a veces nosotros afuera encontramos unas impedancias de 20 megaohmios. Esto quiere decir igual, lo que van a ver aquí es un circuito abierto, o sea, van a tener una medición, pero a veces son por impurezas que, si yo, en los motores que se filtran a través del colector, del devanado a la carcasa o cosas así, pero son unas resistencias o impedancias altas. Entonces, esto es un circuito abierto. Como les digo, o sea, teóricamente, esto infinito quiere decir abierto y cero, cortocircuito. Pero no vamos a llegar a definir con cero, sino cómo lo definimos es a la RL, vamos a hacerle que sea mucho menor. Entonces, le dividimos para 10. Entonces, habíamos dicho aquí 2K dividido para 10, 200 ohmios. Estos 200 ohmios, que es la impedancia del capacitor de colector, lo reemplazamos aquí. La frecuencia habíamos dicho 1.2, habíamos dejado igual la misma. 1.2 kilohertz. Ayúdame calculando el capacitor de colector. Ese da un valor de 0.66 microfarads. Ahí también habíamos hablado de valores estándares, pero bueno, eso ya lo van definiendo ustedes ahí. Como les dije, la tablita de valores estándares, si pueden, bájense, descarguense uno y ténganle ahí a la mano. Igual de resistencias estándares. Claro, el capacitor de colector es similar a lo que vimos en emisor, ¿no es cierto? Ahora el capacitor de base. El capacitor de base, en este caso, tenemos que evaluar dos condiciones. Esta de aquí que vemos aquí, que es el beta más 1 que multiplica al RE más el RE1. Esta es la una condición. Y la otra es el paralelo de RB1 y RB2. Y de esas dos condiciones, vamos a escoger la menor para hacer el mismo procedimiento. Ayúdame, aquí sería 101 dividido para el RE 1.3, el RE1 20, 21,3. Y por este lado de acá tenemos el paralelo de 2.9K en paralelo con 900K. 900 ohmios, perdón. Igual habíamos dicho que en el paralelo va a ser el valor menor al menor valor. ¿Qué valores tendríamos? 21.3 por 101.
En el primero, un valor de 2.15K y en el segundo, 686. ¿Qué valor escoges? El de 686. El menor. A este valor le vas a dividir para 10. Sería 668,6 ohmios. A esto le ingresas aquí y de la misma forma calcúlale el capacitor de base. Ese da un valor de 1.93 microfarads. Como les digo, vamos dando los valores. Y por último, vamos a calcular el capacitor de emisor. Déjame borrar todo esto. Vamos ahí al capacitor de emisor. ¿Qué es lo que tiene que ser menor? Es a la impedancia de entrada. La impedancia de entrada en este circuito es RE más RE1 en paralelo con el RE2. Entonces aquí teníamos 21.3 en paralelo con 80. De entrada vamos a saber que es un valor menor a 21.3. Ayúdame calculando el paralelo de esto. $16.82. Muy bien. Entonces aquí igual le dividimos para 10. Nos da un valor de 1,682. El XC. Ese da 78.5 microfarads. ¿Tienes alguna pregunta aquí? No, no, profe, sí está todo claro. Ya. ¿Algún estudiante de pronto alguna pregunta que quieran hacerla aquí en el diseño del base común? Listo. Te agradezco, Josué. Vamos a ver. Déjame meterte por acá. Ya. Listo. Vamos a seguir, por favor. A ver, Carlos León. Sí, profe. Listo, Carlos. ¿No tienes alguna pregunta hasta aquí de pronto? No, profe. Listo. Vamos a hacer contigo, ya vamos a entrar a la colector común. Vamos a hacer un diseño con colector común. Les voy a copiar los voltaje pico a pico en el chat. 1.5 voltios. RL igual 510 ohmios. F igual 1 kilohertz. Listo. Estos van a ser nuestros datos para este diseño. Vamos a manejar un voltaje pico a pico de entrada de 1,5 voltios. Pico, pico. Vamos a manejar una frecuencia de 1 kilohertz. Como les dije, igual la frecuencia. Hagan de cuenta que solo es para los capacitores. Dentro del diseño no se introduce el valor de la frecuencia. Y una RL, que va a ser la carga de 510 ohmios. De pronto, ¿tú sabes por qué no damos un valor de ganancia de voltaje? ¿Se te ocurre algo? Carlos, ¿se te ocurre algo? La ganancia
No es aproximada a 1. Exacto, por ahí va. Es aproximadamente igual a 1. Entonces, si ya esto de aquí, la ganancia en este circuito prácticamente no va a tener una consideración especial como en los anteriores que vimos de emisor común y base común, en donde nos servían para despejar la RE1. Es más, en este circuito por lo general no va aquí la RE1, si se dan cuenta. Ya, entonces, por esa razón, vamos a empezar igual el diseño. Tenemos aquí los 3 criterios igual. Podemos escoger que sea menor, que sea igual o que sea mayor. Estamos hablando de 510 ohmios. ¿Qué valor quisieras seleccionar? El menor. A ver, menor, estamos hablando de 51. Ya, vamos por ahí. Entonces vamos a decir que RE sea mucho menor a RL. Esto quiere decir que el RE va a ser igual al RL sobre 10. ¿Qué valor tendremos entonces nuestra RE? 51. Exacto. Listo. Entonces tenemos el primer dato. Esta RE ya la tenemos. Aquí tenemos RE, RL, el voltaje pico de salida, en este caso, y el BS. A ver, tenemos el RE, el RL, el factor de seguridad, igual. ¿Qué factor de seguridad le vas a tomar? ¿10% o 20%? Eso es igual a elección. 20%. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 1,2. El voltaje de salida, si ya tú lo mencionaste que la ganancia es aproximadamente a 1. Entonces mi voltaje de salida, yo voy a tener mi voltaje de entrada, VI, y mi voltaje de salida va a ser prácticamente el mismo. Pero aquí solo mencionamos voltaje de salida pico. Entonces, ¿qué valor sería tu voltaje de salida si decíamos que la entrada era 1,5 pico pico? ¿Cuál Sería será? ¿Sí? ¿Te escucho? 0,75. ¿Sí me Exacto. escucha? Sí. Ya. Listo. Entonces, ¿tienes todo eso? Ayúdame calculando el voltaje RE. ¿Va a ser mayor o igual? De R usamos 51 nomás, diga. Sí. ¿Sí, Brandon? ¿Puede repetir esa parte del voltaje de salida, por favor, de 0,75? No lo entendí muy bien. Bueno, también síguele calculando, Carlos. Vamos a revisar esto. Verás, verán, en una configuración colector común, la ganancia de voltaje es prácticamente 1. O sea, es aproximadamente 1. Entonces yo había dibujado aquí con rojo el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Para esta consideración de diseño, el voltaje de salida prácticamente va a ser, si es que la ganancia es 1, voltaje de salida, habíamos dicho que era ganancia por voltaje de entrada. Si esto es 1, el voltaje de salida es prácticamente igual al voltaje de entrada. Eso habíamos dicho.
Entonces, nos daba el enunciado un voltaje de entrada pico de 1.5 voltios. Pero solo necesitamos el voltaje pico, que sería la mitad. Es por eso que sale este valor de 0,75. No sé si está claro ahí, Brando. Sí, profe, muchas gracias. Ya, ok. Listo, Carlos. De pronto el voltaje RE mayor o igual. ¿Tenemos? 0.99. 0.99. Sí. 0.99. RE de 2 voltios. Voltaje RE. Profe, disculpe, ¿en cuánto le habíamos dejado la resistencia, el RE, disculpe? Porque salió 51, pero ¿en cuánto le habían dejado? No, en 51 mismo. Ah, ok. Sí, estamos haciendo el cálculo con 51 mismo. Listo. El voltaje RE. Estamos diciendo que esto de aquí que calculó ahorita nos daba cuánto era mayor o igual a 0,99 voltios. Vamos a seleccionar 2 voltios. Estamos cumpliendo la desigualdad. Contigo, Carlos, mismo igual vamos a terminar este ejercicio. Listo. Seguimos lo que les he dicho, ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. En este caso, tienes voltaje, tienes la resistencia, puedes calcularle la corriente de emisor. Eh, 39.21 miliamperios. ¿No? 29.2 miliamperios. Sí, 39.2. Si tienes la corriente, podemos calcular la aerodinámica. Ayúdame calculando. La resistencia dinámica. Eh, 663 miliohmios. Ohmios, 0,66 ohmios. Sí. Tenemos aquí el voltaje RE. En este caso igual es el voltaje de emisor. Es el mismo punto. El voltaje colector emisor. En este caso igual está definido por el voltaje pico más el voltaje colector emisor de saturación, que decíamos 2 voltios. Entonces, ¿a qué sería igual mi voltaje colector emisor? 2.75 voltios. Muy bien. Vamos a ponerle voltaje colector emisor unos 4 voltios. Y para romper la desigualdad, voltaje colector emisor 4 voltios. ¿Listo? Tenemos el voltaje colector emisor. Podemos ya tener nuestro VCC, que sería la suma de los dos, voltaje colector emisor más el voltaje en RF. ¿Qué valor nos saldría? Y le multiplicas igual por el factor de seguridad.
5.7. Perdón, profe, es 7.2 voltios. Perdón, repíteme otra vez. Disculpa, no te escuché. 7.2 voltios. Fíjate. Vamos a manejar un VCC de 0.28 de 9 voltios. Una batería de 9 voltios. Sí, ya tenemos hasta estos valores. Ya, aquí vuelve a ser similar. Si yo ya tengo hasta aquí mi voltaje RE, que para este punto es igual al voltaje de emisor, yo puedo llegar a cada base. Igual ya tengo el VCC que definimos 9 voltios. Puedo llegar a base. ¿Cómo llegaría a base? Simplemente aumento este voltaje de 0,7. ¿Sí? Entonces mi voltaje de base va a ser igual. ¿A qué valor saldría? 2.7. Muy bien. 2,7. También teníamos esta condición, que el voltaje de base va a ser igual a IE, que ya habíamos calculado, sobre beta más 1. Entonces el IE nos daba 39,2 mili. Y el beta, si no nos dice el enunciado, asumimos 100, 101. Ayúdame la corriente de base. Sale 388,11 miliamperios. No debe salir porque aquí son miliamperios. Y si le divides para 100 debe salir menos. Para 101. 388.1 microamperios. Microamperios, por ahí sí. Exacto. Micro. ¿Sí? Leyman. Tranquilo, te comiste el mili. Pero mucho cuidado porque eso sí tienes que tener en cuenta para los demás cálculos. Listo, vamos a manejar esto. Es igual a lo que hemos hecho anteriormente. El I2 y el I1 tienen que cumplir estas condiciones. En este caso el I2 15 veces, como lo dijimos, o sea, puede ser cualquier valor mayor de 10, pero vamos a manejar 15 veces. Y 16 veces. Ayúdame calculando el I2 y el I1. Y 2 sale 5.6.2 miliamperios. 5, ¿cómo, perdón? 5. 5,82 miliamperios. Listo. Y ¿Y el uno I1? sale 6.2 miliamperios. Llego a este punto, yo ya tengo mis corrientes I2, corriente I1. Tengo mi voltaje de base, que es aquí igual el mismo valor aquí. El voltaje de base. Tengo voltaje de base, sería igual al voltaje sobre la resistencia RB2. Puedo calcular por ley de Ohm la resistencia RB2. Acá tengo el VCC, lo que hemos hecho, 9 voltios. Puedo calcular mi voltaje RB1. Tengo mi corriente, igual ley de Ohm. Calculo lo que sería la resistencia. Entonces, calculemos la RB2 y la RB1.
463,9 ohmios RP2. 163. 463,9 ohmios. Ohmios. Y aquí era 470 y 420. No. Parte igual nosotros escogemos, en este caso, similar a lo que hicimos con lo de la ganancia para B. En este caso, si yo escojo una resistencia un poco menor al valor que me da, yo aquí tengo una corriente mucho mayor, que es lo que nos dice acá las condiciones. Entonces aquí yo debería escoger igual la menor para poder tener una ganancia, una corriente, no ganancia, una corriente mayor. Entonces vamos a escoger RB2, 420 ohmios. Aquí el voltaje RB1 es 9 menos los 2,7. Sería 7,3. Calcula igual la RB1, por favor. Sería 7,3 dividido. Darle 1016,13 ohmios. 1016,13. Aquí tengo un K y 1,2K. Entonces me voy por un K. Un K ohmio. ¿Claro esta parte? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienen alguna Sí, pero pregunta? Inge, no le entendí esa parte. Inge, yo no le Sí, entendí Lenny. esa parte. ¿Me puede repetirle, por favor? ¿Cuál parte no entendiste? ¿Estas resistencias? Lenny. El último valor que calculé, Inge. El último valor, Inge, ahí me perdí un poco. Lenny, contigo vamos a hacer igual lo de los capacitores. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos con Lenny Guerra. Vamos a acabar el ejercicio. A ver, Lenny, ¿estás ahí? Sí, Ya listo. Verás, aquí tienes el voltaje de base. Eso sí está claro cómo llegamos hasta el voltaje de base, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Ahí. sí, Ya. Entonces, si tú tienes el voltaje y tienes la corriente 2 que habíamos calculado, ley de Ohm, calculas la RB2. ¿Hasta ahí sí está claro? sí. Ya, vamos acá. Acá creo que fue lo que te confundiste un poco. El VCC habíamos dicho que es 9 voltios. El VCC es de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Todo esto es 9 voltios, lo que está con rojo. Sí, Estos 9 voltios, lo que les decía, es lo mismo que si yo mido de aquí a acá, voy a seguir teniendo los mismos 9 voltios, porque estoy midiendo en paralelo, por decirlo así. Pero, ¿qué tengo aquí? Estos 9 voltios va a tener una caída aquí, en esta resistencia, y otra caída acá de voltaje. Que ya lo conocemos, esta parte en verde, ya la conocemos, que es el voltaje de base. Entonces, simplemente aquí, lo que hacemos es esto, verás. El VCC es igual a lo de verde, el voltaje de base, más el voltaje en RB1. ¿Sí? Voltaje, el VCC lo tenemos, 9 voltios. El voltaje de base eran los 2 voltios de emisor que teníamos aquí, más la juntura 0,7, eran 2,7. Y más el voltaje RB1. Simplemente de aquí se despeja, el voltaje RB1 va a ser igual a 7,3. Tal vez ahí te perdiste un poco. ah, sí, Inge, ahí en esa partecita ya Ya. me quedó claro ahorita. Y volvemos ahí. Tengo voltaje, tengo la corriente I1, ley de Ohm. Calculo la RB1. ¿Sí, Lenny? Sí, Inge. Listo. A ver, contigo mismo finalizamos los capacitores. Sí, ya, para acabar según lo planificado. Sí, empezamos. En este caso, mira, tenemos solo 2 capacitores, el de emisor y el de base. Ya no hay capacitor de colector porque la señal está entrando por base, sale por emisor
Y el colector está libre, entonces es un colector común. Eso habíamos dicho al inicio cuando hablamos. Ya, el capacitor de emisor. Vamos a empezar con el de emisor. ¿Qué es lo que tiene que ser mucho menor? Es al RL, a la carga. En este caso habíamos dicho 51 ohmios, habíamos mantenido 51. Le divido para 10, esto me da 5,1. Este 5,1 le reemplazo aquí. La frecuencia habíamos dicho 1 kilohertz. Y ayúdame reemplazando y calculando el capacitor de emisor. Ya le digo, Inge. Dale. Inge, por ahí no era el RL de 50 y de Perdón. 510. Sí, perdón. Sí, aquí es 510, aquí es 51. Gracias. Sí, me había equivocado, estaba escogiendo el RE. Muchas gracias. Me sale 3.12. Microfaradios. Sí, microfaradios. Ya, bueno, ahí le ven el valor comercial. Ese sería el capacitor de emisor. Bueno, aquí se me ha ido mal, aquí es capacitor. Ya, listo el capacitor de emisor. Ahora el capacitor de colector. Déjenme borrar todo esto. El capacitor de colector. ¿Qué es lo que ve? Ve la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, en este caso es el RB1 en paralelo con el RB2, en paralelo con todo esto de acá. El beta más 1 RE más RE. El RB1 habíamos dicho que era un K. Un K en paralelo con 420 ohmios. Pueden hacerlo primero este paralelo o todos los en paralelo con 101 por el R 51. 51. Sí, este valor va a salir menor que 420, es el menor valor de ahí. Ayúdame calculando el paralelo de todos esos Ya tres le digo, valores. Inge. Profe, disculpe una pregunta. Sí, Juan. ¿Cuánto salió el capacitor de emisor? Habían dicho 3.12. ¿Te salió otro valor? Ah, no, sí, bro. Es que era el de escoger. O sea, le escogí el de 3.2. Ah, sí. Sí, 3.2 salía exacto, pero les dije que le revisen cuál era el que era estándar. Ya, profe. Gracias. 6. Ya. Inge, me salió 279.9. Por ahí salió 279.9. A esto le dividimos para 10, sería 27,99. Y este valor lo reemplazamos acá. Ayúdame calculando. Aquí no es emisor, aquí es base. Se me ha ido mal lo que cogía las fórmulas diferentes. Ya le digo, Inge. ¿Cuántos? Por 1000. Me salió 5.7 microfaradios. Si tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Denny. No, Inge. Bueno, se ha avanzado lo que era el diseño de base común, colector común.
El próximo martes estaremos entrando a diseños, pero ya con consideraciones de impedancias. A veces el enunciado pide, por ejemplo, para acoplar algún circuito que la impedancia de entrada tenga ciertas características o la salida tenga ciertas características y ahí veremos cómo varían un poco los criterios. Igual haremos el ejercicio, iremos haciendo paso a paso, pero si tienen preguntas, como les he dicho, no solo bueno, pueden decirlo durante la clase, pueden mencionarlas, las resolvemos, no les he dicho 1000 veces, creo, que si tienen alguna duda la vamos viendo, lo importante es que quede claro para todos. Y a ver, ¿qué más? Si veremos la de impedancias, creo que la próxima práctica tienen ustedes de emisor común recién creo, o de base común, pero bueno, ya estarían listos para eso. Si tienen dudas, igual por el Teams estamos en contacto y nos vemos el próximo martes. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Sí, Juan? ¿No tienes ninguna pregunta?